pues vamos a comenzar con esta sesión, último jueves del mes de mayo. Competimos, John, con una tarde primaveral estupenda que invita a pasear. Por tanto, bueno, pues aquí nos tienes a los, en fin, a los que seguimos el programa contigo sí o sí, y vamos a disfrutar de la sesión que hoy nos regalas en esta tarde. Bueno, os voy a presentar, como siempre, a nuestro ponente muy brevemente. Él después, libremente, también complementará la información que le parezca, pero bueno, yo sí que voy a dar unas pinceladas básicas sobre ti, John, para que, bueno, pues ya partamos de quién eres, qué haces y a qué dedicas tu tiempo. Mira, John Cortázar es diseñador bilbaíno de videojuegos. Con eso que ya queda ya muchas cosas dichas. Diseñador de videojuegos tanto formativos como divulgativos y además algunos de ellos podemos decir que de prestigio internacional. En concreto, aunque tú vas a dedicarle un tiempo en tu exposición, podemos también anticipar que eres el desarrollador de un juego muy específico, el Treasure Rangers. Es un juego en el que uno de los personajes tiene autismo. Esto nos va a llevar también a lo largo de tu sesión y de tus comentarios y de tus apreciaciones y de la información que nos vas a aportar a poder reflexionar conjuntamente sobre los beneficios y los riesgos, lógicamente, que también puede tener este mundo de los videojuegos, ¿no? Pero también poniendo foco quizá, y esto te lo vamos a agradecer, en aquellas ventajas y en aquellos beneficios que también puede tener este mundo desconocido para algunos de nosotros. También sabremos de tu mano cuáles pueden ser pues más recomendables y seguramente nos vas a regalar algunas curiosidades sobre esta industria, este mundo así tan... Espero. Bueno, sí. Además, haciendo referencia a tu trayectoria profesional y a tu actividad profesional actual, podemos decir que eres fundador de la empresa de videojuegos Relevo, en el que actualmente eres director ejecutivo de esta empresa. Bueno, pues John, muchísimas gracias por dedicarnos esta tarde. Vamos a disfrutar de este mundo que para algunos de nosotros es un poco desconocido, al cual nos acercamos pues con mucha curiosidad, mucho interés. Te agradecemos, de verdad, que hayas buscado un huequito en tu agenda complicada. No te robo ni un minuto más. Vamos a disfrutar de tu sesión. John. Pues muchas gracias, Diana. Adelante. Joder, menuda presentación me has hecho. Me lo vas a poner difícil para estar a la altura, pero bueno, voy a intentar que sea amena y no sé, ¿no? Pues dotaros de contenidos o de cosas que igual algunas ya sabréis, unos sí, otros no. Pero sí vamos a dedicar esta tarde, como has dicho, de sol de primavera, a hablar sobre videojuegos. A mucha gente le parece como incompatible, ¿no? Si hace sol, ¿por qué no sales fuera a jugar, no? Bueno, los videojuegos es una parte de ocio, o una parte del ocio también importante, lógicamente a complementar con otras cosas, ¿no? Yo a veces he tenido debates con otros aitas y hablando de eso, ¿no? Pues para jugar a los videojuegos y me dicen, pues mejor estarían jugando al balón. Yo, bueno, también, claro, tienen que jugar al balón, no pueden estar pegados a la pantalla, eso no es jugar a videojuegos, eso es pues estar, digamos que atrapado a algo y eso es lo que no puede ser, ¿no? A videojuegos o a la tele o a una tablet o a lo que sea, te puedes enganchar a muchas cosas. Y los videojuegos no son diferentes. Lo único que cuentan con muchos atractivos y pues bueno, hay que también saber controlar eso. Bueno, como digo, gracias Diana, gracias Mirko por las indicaciones también al principio. Estoy encantado de estar aquí con todas y con todos vosotros. Sobre todo gracias a Goravide por el interés y nada, pues que formar parte de este programa contigo en esta sesión, pues para mí es todo un privilegio, así que pues bueno, os agradezco también que hayáis pensado en mí y desde aquí, bueno, le quiero saludar al señor don Álvaro, que es el que nos ha puesto aquí un poco en contacto, ¿no? Soy John, ya lo ha comentado Diana, diseñador de videojuegos de Bilbao, del estudio Relevo. Y sí que hay un componente
importante o por lo que a mí sí que me ha traído venir aquí a estar con vosotros y a pasar la tarde, y es el hecho de que, bueno, que aparte de ser desarrollador de videojuegos, como bien ha adelantado Diana, jugador de videojuegos también. Con 43 años se puede jugar a videojuegos y disfrutar de ellos. Aparte soy padre de familia también. Soy padre de 3 hijos de muy diferentes perfiles, siendo el mayor de ellos un niño con autismo. Entonces, bueno, digamos que también digamos, esa problemática, tenerla en casa y tenerla en familia y experimentarla día a día, pues ya digo, en primera persona, pues también me da ese puntito extra de tener en cuenta ciertos elementos aunque bueno, no soy ni soy ningún terapeuta ni nada, ¿no? Al final os voy a hablar sobre mi experiencia profesional con ese puntito, ¿no? Con ese punto de padre y de jugador y de persona que juega con los hijos, porque yo juego son 3 hijos, diferentes perfiles, y juego con los 3 juegan. Mi mujer también juega. Y lo pasamos muy bien en familia. Y, bueno, es una de las cosas que queríamos comentar. A veces se separa mucho el concepto de videojuego del concepto de juego. El videojuego no deja de ser un juego. Cierto, de nuevo, que muy atractivo, te posiciona en mundos ficticios y digamos como que te da sensaciones muy placenteras pues eso, ¿no? de fantasía, etcétera, pero no deja de ser un juego. Hay muchas veces que se separa un poco y se diferencia mucho entre juego y videojuego, y al final es lo mismo, ¿no? Es como dibujar con un lápiz, digamos, o dibujar con un ordenador. Es decir, los ordenadores te ayudan a dibujar mejor o te dan otras herramientas, no tanto dibujar mejor, pero si tú no sabes dibujar, no dibujarás bien con un ordenador, lo mismo que con un lápiz. O sea, al final, digamos que son instrumentos, ¿no? Pues los videojuegos son juegos, lo que pasa es que requieren de diferentes elementos a otro tipo de juegos, pero no son más que juegos. Y en el juego está realmente el aprendizaje. Nosotros digo, las personas, aprendemos jugando desde niños. Los bebés aprenden con juegos de manitas y los lobitos y con todo. Y en los recreos más adelante también están jugando y jugando aprenden. Pues aprenden habilidades físicas o psicomotrices, habilidades mentales, habilidades sociales, porque hay mucho juego de rol, hay mucha interacción de vamos a jugar pues eso, ¿no? Vamos a jugar a médicos, vamos a jugar a cocinitas, vamos a jugar a polis y ladrones, ¿no? En realidad, jugar fomenta el aprendizaje de muchos aspectos, ¿no? Incluido no solo física y mental, sino de habilidad social, ¿no? En este caso, los videojuegos sí que van exactamente en la misma línea. Es decir, tú en un videojuego, como en cualquier actividad de juego, donde hay un componente de reto y donde tú puedes ir mejorando y siendo mejor, pues también te ayudan a aprender, ¿no? A divertirte, al igual que los otros juegos, y también a aprender. Yo qué sé, yo no he aprendido más inglés que jugando a videojuegos de niño / adolescente, ¿no? Ahora los juegos vienen aquí más traducidos y tenemos la posibilidad y la suerte de que tenemos juegos en castellano y algunos de ellos en euskera. Pero al final, pues aprendes muchas cosas, ¿no? Aprendes psicomotricidad fina, reflejos, gestión de solución de problemas, etcétera, ¿no? Hay juegos que tú durante una fracción de segundo tienes que ser capaz de discernir entre diferentes habilidades que tienes, cómo utilizarlas, cómo aplicarlas y cómo usarlas para vencer, ¿no? Y eso son todo decisiones que tiene que estar realizando tu cabeza y que tienen que ir asociadas a psicomotricidad, ¿no? Entonces, al final, es también aprendizaje. Son reflejos, rapidez mental, toma de decisiones, pues una serie de cosas que se han ido viendo, sobre todo pues últimamente o de aquí a 10 años atrás, como beneficiosas en los videojuegos, ¿no? Como
Pues sí que es cierto que hace años el videojuego era como algo más complejo, más demonizado, algo más como para unos pocos, etcétera, ¿no? Y ahora eso ha cambiado mucho. Ahora se utiliza en la formación los videojuegos, se utiliza para temas divulgativos los videojuegos, se forma y se trabaja en videojuegos. Yo, por ejemplo, en mi época de estudiante no había ningún máster ni ninguna universidad ni nadie que te formase a nivel de videojuegos, ¿no? Y dile a tus padres que te ibas a dedicar a hacer videojuegos, vamos, ni se lo imaginarían, ¿no? Y ahora está comprendido como uno de los entretenimientos o de las industrias de entretenimiento más con más salida y con más retorno económico, etcétera. Y como digo, con elementos que se están viendo muy positivos, ¿no? Tanto en formación, simulación, divulgación, como en los propios videojuegos de entretenimiento. Lógicamente, como digo, siempre, pues bueno, dentro de un control, ¿no? Y de hecho forman parte, están tan arraigados a día de hoy que es difícil ya separarlos del propio videojuego del juego, ¿no? A mí me pasó muy recientemente que vino mi hija mediana de 8 años y yo hablo mucho con ella, ¿no? A mí me gusta, yo cuando vuelvo del trabajo suelo siempre detenerme un poco con mis hijos y preguntarles cosas, ¿no? O sea, ¿qué tal el día? ¿Qué has hecho en el colegio? ¿A qué has jugado en el recreo? Pues un poco por ver. Luego me preguntan a mí, ¿eh? ¿Y qué tal el trabajo? ¿Qué tal? ¿Has tenido reuniones difíciles? O sea, me hacen como preguntas así, ¿no? Somos bastante interactivos en ese sentido. Y me contó un día, y yo le pregunté, Irene, ¿a qué has jugado en el recreo? Tal, pues me suele decir, pues a pillar, a zombies, a no sé qué, pues me cuenta pues juegos que hacen ellos, ¿no? Y me dice, pues hemos estado jugando a Among Us. Y yo me quedé como, ¿Among Us? Y yo, pero tú sabes lo que es el Among Us. Y me dijo mi hija, sí, Aita, sé lo que es el Among Us. Es un videojuego que trata de tal. Y yo, hija, si yo ya sé lo que es. Pero tú lo estás jugando en el patio real, digamos, con tus compañeros, juegas a imitar el videojuego. Among Us es un videojuego que ahora mismo está bastante de moda en los chavales jóvenes y que lo juegan mucho. Es un juego para jugar online con amigos y que yo lo conozco porque es un caso de éxito en la industria de los videojuegos. Es un juego que no tuvo mucha repercusión, salió hace 3 años y salió, bueno, sin pena ni gloria, digamos, quedó el juego como en el olvido. Y de pronto, pues por estas cosas de los streamers y YouTube y Twitch, estos jugadores que juegan a juegos y la gente ve cómo juega a juegos y tal, pues encontraron el juego, les pareció gracioso, empezó la gente a poner vídeos del juego en YouTube, en Twitch, etcétera, y de pronto tuvo una explosión. Entonces yo conocía el juego, no lo había jugado nunca, pero lo conocía a nivel profesional, ¿no? Y de pronto me estaba diciendo mi hija de 8 años que ella estaba jugando en el patio de recreo a Among Us con sus amigos. Es decir, siguiendo las reglas del videojuego en juego real. Habían llevado, digámoslo, online, offline o como queráis ver, ¿no? Pero que bueno, que no se separa tanto de cuando se jugaba a polis y ladrones, que estabas imitando series de televisión o películas. O más antiguamente, yo qué sé, vaqueros e indios, ¿no? Ahora eso sería un poco políticamente incorrecto, pero quiero decir, al final es imitar lo que tenemos en la industria de entretenimiento, ¿vale? Y llevarlo a nuestro terreno de juego, ¿no? Y me sorprendió mucho que ya el videojuego se empieza a asemejar en ese sentido en el cine, o sea, al cine, al cómic o a cualquier otro elemento de entretenimiento, de la industria de entretenimiento, porque ya se están imitando o se están procediendo a realizar juegos de imitación sobre los videojuegos. Y me pareció un punto interesante y aluciné porque, además, yo no había jugado con mi hija al Among Us. Y después, cuando ella me contó que ella jugaba en el patio de recreo, fue cuando me dijo, ¿y podría probarlo? ¿Podría probar el juego para ver cómo es, si es igual a lo que jugamos y tal, ¿no? Y entonces ya compramos el juego para la consola Switch, en este caso, aunque también está para PC y tal. Y entonces empezamos a experimentar el videojuego juntos, yo con ella, y viendo que efectivamente cumplía las normas, ¿no? Entonces es un caso muy curioso de antes de conocer el juego,
jugar al juego de rol, digamos, o al juego de simulación entre ellos en la vida real, ¿no? Esto nos lleva un poco a lo que os comentaba, ¿no? De ese hecho de controlar, ¿no? De que se tiene que jugar, está muy bien jugar, pero jugar en familia es lo que os he dicho. Yo no le puse el juego Among Us y le dije, toma, juega, sino que yo me senté con mi hija, pusimos el juego, yo lo probé un momento muy rápido, un poco para ver los controles y le pasé el mando a ella y yo estuve con ella tratando de entender un poco las normas de juego con ella, ¿no? Porque no cabe duda que cuando las cosas, digamos, no se controlan, sobre todo con gente joven, con gente muy joven, pues al final tiran millas y si les das un videojuego y les dejas o una tablet o lo que sea, pues se pueden tirar 4 horas y ni se dan cuenta. Entonces, al final es un poco estar, ¿no? Pero repito, no es ni el videojuego. Ya vais a ver que yo estoy todo el rato tratando de equiparar el juego a otras cosas, pero es que es real, es así. Hay muchas veces que igual demonizamos el videojuego por no conocerlo o por no... pues nos da un poco miedo, porque igual lo vemos como una barrera un poco lejana, pero no es así, es como cualquier otra cosa, ¿no? Y lo mismo que controlamos o tratamos de saber qué películas ven nuestros hijos o qué libros leen nuestras hijas, nuestros hijos, o qué ven en su tablet, en YouTube, etcétera, pues exactamente lo mismo tiene que ser con videojuegos, ¿no? Entonces, no es tanto a veces pues eso, ¿no? No es tanto el hecho del videojuego en sí mismo, sino cómo se puede una persona encerrar en algo. Y en los videojuegos te puedes encerrar. Pero también en los libros. Yo siempre pongo el ejemplo de los libros de caballería, ¿no? Que convierten a don Alonso Quijano, una persona pues muy noble y respetable, en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Porque se embelesa, se ciega en leer libros de caballerías, que es ficción, y termina viviendo la ficción, ¿no? Sé que de hecho, es ficción, ¿no? Pero sí es cierto que en aquella época la gente podría volverse loca con libros, leer libros y viciarse a leer libros, ¿no? Allí en ese momento no había ni televisión ni nada, ¿no? Entonces, a lo que voy es, eliminemos esa barrera, ¿vale? Tratemos de... Es cierto que depende tal vez de la edad. Hay veces que, pues igual, madres, padres de una edad, pues yo tengo 43 años, ¿no? Pues igual madres, padres de familia de más edad igual tienen esa dificultad extra, ¿no? De entrar a los videojuegos, pero no es más que estar al lado de tus hijos y disfrutar los juegos con ellos. De hecho, no tienes ni por qué jugar juegos con ellos. O sea, en plan, en la misma partida, ¿no? Sino que hay veces que con que estés al lado mirando cómo juegan, ya vale, para que tú entiendas el juego, incluso aunque no juegues, pero entiendes el juego. Y cuando estás comiendo o estás en cualquier otra actividad o paseando y te habla tu hija y te dice, pues si hubiese ganado a no sé qué personaje, pues hubiese hecho esto y tal, pues ya como sabes las reglas del juego, puedes llevar una conversación, ¿no? Puedes decir, sí, pero hombre, si hubieses hecho eso, igual te podía haber ganado el otro haciendo no sé qué, ¿no? O sea, al final es cuestión de entender. Y hay que guiarles por los libros. Hay que guiarlos y no dejarles en libertad, porque te puedes encontrar con cosas que luego os voy a contar así a modo de chascarrillo de otras madres y padres que te enteras que ocurren, ¿no? Y también de errores que he tenido yo, que también os voy a comentar. Porque aquí no quiero ser aquí don perfecto, porque no... que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Hay un elemento en los videojuegos que también es muy importante, que es el rating de edad, la clasificación de edad. Todos los juegos tienen clasificación de edad. Y es muy importante también que cuando se juega videojuegos se tenga en cuenta esa clasificación de edad. De nuevo, al igual que en el cine, ¿no? A nuestros hijos, a nuestras hijas, no les permitimos ver cualquier tipo de película, ya sea por contenido altamente violento, sexual, político, dramático, lo que sea, ¿no? Le protegemos de esos contenidos. Y hay veces que en los videojuegos no protegemos de esos contenidos. Es como que nos da un poquito igual
al ser videojuegos, ¿no? Como diciendo, bueno, no importa tanto, ¿no? Y importa igualmente que cualquier otro de los medios de comunicación, ¿no? O de entretenimiento en este caso. A mí me contó un Aita un día, estábamos en el parque de columpios, pues bueno, como todos habréis estado con vuestros hijos en el parque de los columpios, ¿no? Y te quedas con los Aitas hablando y tal. Y me dice, y me estaba hablando con un padre de videojuegos, porque pues, conmigo pues descubriréis que se habla mucho de videojuegos. Claro, como yo soy como el experto, siempre me preguntan, ¿no? Y me dice uno, pues el juego que yo juego con mi hijo, estábamos hablando de 9 años, el que más le gusta jugar es al GTA. El GTA, para los que no conozcáis el GTA, es un juego que se llama Grand Theft Auto, en este caso era el GTA V. Es un juego de mundo abierto, es decir, que tú puedes ir por una ciudad, viajando por la ciudad y haciendo de todo en la ciudad, pero es un juego de contenido adulto. ¿Vale? Es un juego con un rating de edad PEGI 18, en el cual se refleja delincuencia, en el cual se refleja prostitución, en el cual se refleja ir contra la autoridad, un montón de elementos en los que tú puedes realizar dentro de ese juego. Dentro de ese juego tú puedes ser un personaje y realizar un montón de cosas, ¿no? Pero claro, un montón de cosas que te dan la posibilidad de ser muy, muy, muy negativo, ¿no? Y claro, yo cuando me dijo que su hijo estaba jugando a ese producto, yo lo conozco perfectamente, que está pensado para un público adulto, dije, pero bueno, ¿pero qué hace tu chaval jugando al GTA? ¿Cómo se te ocurre? Sí. Y me contestó, no, es que él solo conduce. O sea, es decir, hay posibilidades en el juego que hay coches, entonces tú te montas dentro de un coche y conduces por la ciudad. Es que solo conduce. Digo, ya, tío, solo conduce, pero puedes atropellar a gente, no pasa nada. Puedes ver que está ocurriendo delincuencia por las calles. Entonces, se me quedó un poco como, le descoloqué un poco, ¿no? Porque me puse un poquito como diciendo, tío, hombre, eso no lo hagas con tu hijo. Y le dije, ¿tú qué le pones? ¿Le pones una película pornográfica? ¿O le pones una película de violencia? No, ¿no? Pues, tío, no. Que no juegue un juego destinado a un público adulto. Y bueno, sin más, que luego al de unos días me lo volví a encontrar y me comentó joder, es que, ¿sabes que le bajó a mi hijo el Minecraft y estamos empezando a jugar a Minecraft, ¿no? Minecraft es un juego para todos los públicos de construcción y de creatividad, de construir elementos, construir casas, granjas, supervivencia, mucho más adecuado a la edad, ¿no? Por eso el PEGI, que es el sistema de rating europeo de edad, se marca muy claramente en todos los productos de videojuegos, tanto en las tiendas digitales de compra, en las tablets, en las consolas, etc., como en las cajas. Cuando tú compras el juego en la caja, muy claramente marcan con un numerito, PEGI 3, 7, 12, 16 y 18, con los límites, digamos, de tú, previo a hacer una compra, saber sobre qué contenidos o qué contenidos van a verse reflejados en el juego y que sepas anticiparte a algo que puede ir en esa línea, ¿no? A mí me pasó hace relativamente poco, y lo voy a compartir aquí con vosotros, con mi hijo más pequeño de 3 años, que también juega videojuegos, que un día, como yo tengo, digamos, los videojuegos, las cajas de los videojuegos bastante a mano, y él es capaz ya, a su edad, de cambiar el cartucho de videojuego de la Nintendo, en este caso la Nintendo portátil, la 3DS, pues un día cogió un juego de peleas de PEGI 12, Street Fighter 4 en este caso, un juego donde hay peleas explícitas entre personas, no son personajes ficticios, sino es persona contra persona peleándose, patadas, puñetazos, etcétera, ¿no? Luego también hay golpes mágicos, pero no es un contenido, ¿no?, adecuado. Y no me di cuenta que lo estaba jugando. Y lo empezó a jugar y yo vi que lo jugaba y digo, ¿pero qué haces? ¿Qué estás jugando? Ay, te estoy jugando este juego de peleas. Y estaba ahí en el lío y le dejé un poco. Mal hecho. Ocurrió que otro día también volvió a jugar, etcétera. Y empezamos a notar que su juego
después del videojuego, se volvía un poco violento. Por repetición, por imitación, pues de pronto hacía como poses, como que, como vamos a pelear, ¿no? Como, pues bueno, es normal, como decía, la imitación, pues los polisicacos o lo que sea, pues si juega a luchadores va a querer luchar. Y eso es así. Y de pronto nos dimos cuenta que con cojines, pegaba los cojines, ponía como... Y le retiramos esos juegos. Dije, no, Dani, eso... Cuando tengas 12 años, con 12 años, como tu hermano mayor, sí, ahí está, bueno, con 12 años, nos lo estuvo pidiendo unos días, pasó unos días que nos lo pedía y nada, se lo sustituimos por el Mario Bros, que también le gusta y también es de contenido adecuado, pero quiero decir que hay veces que no te das cuenta, permites ciertas cosas, dices, bueno, pues no, puede que no pase nada, ¿no? Pero sí pasa y bueno, pues como digo, es estar un poco atentos, jugar con tus hijos, saber a lo que juegan y acompañarles durante el juego, ¿no? Que para eso están los retings de edad, aunque yo en ese caso, pues me enteré y me lo pasé un poco por la torera, ¿vale? Para que vosotros no lo hagáis. Los juegos que más están jugando a día de hoy por rangos de edad, un poco por contaros lo que pueden estar jugando vuestros hijos, lo que os pueden estar pidiendo y para que sepáis un poquito de qué van o lo que fuese. Los más pequeños, así hasta 10 años, ahora mismo lo que más se lleva, porque va todo por modas, como haga una charla similar el año que viene, cambiarían los juegos. Esto es muy, muy volátil. Como digo, hasta 10 años, estamos hablando del Minecraft, que lleva muchos años, la verdad, que es como decía, es un juego en el que construyes, en el que puedes construir diferentes edificios o puedes construirte tus guaridas, puedes cazar, pero todo con gráficos, un grafismo muy, muy simbólico, ¿no? Son como cubitos los personajes. Es como una forma muy, muy simbólica de trabajar y de hecho se utiliza mucho para la formación también Minecraft, como elemento formativo, ¿vale? Similar a Minecraft, pero con un concepto de juegos dentro de juegos, está funcionando Roblox, que también conoceréis vosotros. Seguro que estoy diciendo cosas que conocéis vosotros, ¿no? Roblox funciona mucho en móvil y en tablets. Los chavales están locos con Roblox. Y son juegos también, ¿no? Donde encuentras dentro del juego un universo de juegos, ¿no? Entonces, ahí dentro de Roblox te puedes encontrar juegos de cuidar mascotas, como juegos incluso de misterio o juegos de cualquier tipo, ¿no? Incluso de carreras. Y dentro del propio Roblox se comporta en ese aspecto como una red social. Tú tienes amigos, puedes solicitar amigos a gente conocida, chatear incluso con ellos, etcétera, ¿no? Entonces tiene ese componente online y de juegos dentro de juegos que tal vez no tiene Minecraft, aunque Minecraft te da mucha libertad de creación, ¿no? Pero sí es cierto que Roblox está funcionando muy bien. Luego está el Among Us, que es el que he comentado antes que jugaba mi hija, los chicos de la clase jugaban a todos juntos a Among Us. Que me pasó el otro día algo muy curioso con mi hermana. Somos 3 hermanos y una hermana, ¿no? Y me decía mi hermana, joder, es que están hablando de Among Us y no sé ese juego qué será, que es como Fortnite, que es como de... O sea, no sabía... ¿Veis? Eso os estoy poniendo un ejemplo, ¿no? No sabía qué era, ¿no? Fíjate que a día de hoy con Google, con vídeos en YouTube, puedes ver claramente y saber un poco de qué va un juego, ¿no? Pero bueno, pues no lo sabía. Y el Among Us es tan fácil, tan sencillo como... No sé si conoceréis o habéis jugado alguna vez al juego del asesino de cartas, ¿no? Al que yo jugué mucho en el instituto. Que tienes una baraja de cartas, se reparte una carta a cada uno, que no puede ver nadie, y hay... Uno es el asesino, que no sé si era el as de oros, y luego era un policía que era un rey, ¿no? El rey de espadas o alguien. Entonces, había que mirarse y el asesino iba guiñando el ojo, iba matando gente, y el policía no le tenía que pillar al asesino, ¿no? No sé si lo conocéis, es como, yo creo que era un juego muy habitual, ¿no? El asesino. Pues Among Us es lo mismo. Es lo mismo que el asesino, pero en digital. Es decir, son varios personajes que están en una nave espacial y uno de ellos es el infiltrado, digamos, ¿no? Es como el mal, es como el asesino de las cartas. Entonces, tiene que ir matando a los demás, como los guiños del juego, sin que se den cuenta de quién es, ¿no? Entonces,
claro, cuando lo pones y lo explicas así, es como dices, coño, sí, qué guay, pues es lo que jugábamos nosotros, ¿no? Efectivamente. De hecho, todo vuelve, o sea, es decir, hay mucha gente que juega muchos juegos actuales que se basan en el pilla-pilla o que se basan en el FIFA, ese fútbol. O sea, al final, es decir, muchos juegos ya están inventados, ¿no? Entonces, cuando lo que está inventado funciona, ¿por qué no vamos a funcionar así? Y el Among Us es una especie de asesino de cartas, pero con astronautas. Entonces, bueno, pues tienes que adivinar, entre todos tienen que adivinar quién es el infiltrado, ¿no? Quién es el que está asesinando a todos, ¿no? Y echarle de la nave, a ver si... Entonces, pues bueno, son partidas muy rápidas, también es bastante divertido. Y luego también está el Fall Guys, de los tipos que se caen, ¿no? Fall Guys, porque es un juego muy gracioso, muy parecido al programa Humor Amarillo, no sé si os acordáis de esa época de Telecinco, un tanto oscura, ¿no? Que era un juego de pruebas muy dinámicas, en las que te caías, te pegabas trompazos, tal, ¿no? Pues Fall Guys es un poco similar. Son, pues, 40 muñequitos que son como gorditos. Entonces tienen que llegar a la meta y se empujan entre ellos, hay obstáculos, hay puertas que te golpean. Entonces tienes que pasar esas pruebas y llegar al final para conseguir una corona, ¿no? También es un juego muy, muy divertido. Y luego es eso, luego están todos los juegos estilo Nintendo. Estoy hablando siempre de menores de 10 años, pues eso, los juegos de Mario, los juegos de Kirby, los juegos de Yoshi, pues juegos que son, pues por norma general, PEGI 3, que es el rating más bajo de edad, digamos que casi se puede considerar para todos los públicos, que hay muchos tipos de géneros de juegos de plataformas, juegos de aventura y que tienen ese tipo de grafismo o de representación más adecuada, ¿no? Luego ya si nos vamos más adelante, estaríamos hablando de juegos pues más de preadolescentes, donde ya estamos hablando del Fortnite, del FIFA, estamos hablando de... Bueno, el Fortnite es 16 años. Lo que pasa es que los chavales ya desde los 12, 13, 14 años ya están dándole al Fortnite. Y es una batalla perdida que tengo con naitas en el cole, ¿no? Pero bueno, es lo que más juegan. Fortnite es un juego de disparar, es un Battle Royale que se denomina, que son 100 personas y tiene que quedar uno, solo queda uno. Entonces, pues hay que disparar a todos con armamento, o sea, aunque sean los gráficos un poco cartoon, parecen como rollo dibujos animados, entre comillas, no es muy realista, no es como otros juegos más realistas de acción, pero sí que utilizan armamento con aspecto real, lanzacohetes, etcétera, y sí que el objetivo es eliminar a todos, ¿no? Entonces, bueno, la cosa ahí se complica. Y luego el FIFA, pues juega la gente al FIFA, los chavales a lo loco, ¿no? Es uno de los juegos. Tal. Luego más mayores, más de 14 años en adelante, así 16, sí que ya juegan a otros juegos competitivos, como puede ser el Overwatch o como puede ser Valorant, que son dos juegos de héroes y también de batallas muy cortitas. O juegos como League of Legends, que también son juegos de acción, pues también de partidas cortas y que también se están llevando mucho, lleva muchos años en streameando, etcétera. Y luego está el Call of Duty, que el Call of Duty también, el Call of Duty es como el FIFA. Yo diría que en España los más vendidos serían el FIFA y el Call of Duty. Estamos hablando de eso, ¿no? De productos que son, por ejemplo, el Call of Duty, un juego ya para adultos, ¿no? Donde sí que hay armamento real, pero en situación de guerra. O sea, ya estás, digamos, eres un soldado y te ponen en situación de guerra real. Entonces, los impactos que recibes de contenido son muy realistas sobre un terreno y con unas muertes y generando heridas, etcétera, pues de forma muy real, ¿no? Luego, aparte, hay un montón de otros estilos de juegos de lucha, juegos de carreras, juegos deportivos, hay un montón, ¿no? Pero esto es un poco lo que está más de moda, y las modas al final, pues nuestros hijos van a las modas como no puede ser de otra manera, porque es lo que escuchan a sus compañeros y lo que sea, ¿no? Y tienden un poco de ahí, ¿no? Ahora sí que voy a cambiar de tercio y voy a hablar de juegos un poquito diferentes, ¿vale? Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible porque yo creo que me estoy pasando en tiempos para ver si puedo terminar un poco, aunque sea a las 7 y tener tiempo para poder hablar luego con vosotros de forma más interactiva a través de las preguntas y con Diana, ¿no? Pero sí que quería hacer esta breve introducción sobre videojuegos, cuáles son,
cómo jugar un poco en familia, perfiles diferentes de juegos, etcétera, ¿no? A lo que voy es que además hay otro tipo de juegos. Los videojuegos, repito, como el cine, los cómics, los libros, hay de multitud de géneros. O sea, es decir, como en el cine tenemos las pelis de superhéroes de Marvel, por deciros algo, los Vengadores y cosas así, que son superestrellas, que podrían ser los FIFA o los Call of Duty, por deciros algo. También hay en el cine, pues, documentales, películas documentales, películas más, o elementos más, más divulgativos, o temas más que, aunque sean de entretenimiento, son productos más de autor, o que nos quieren enseñar vidas de otras personas más biográficas, o biopics, etcétera. Hay mucho tipo de cine, ¿no? Pues en videojuegos es igual. Están los juegos masivos y luego juegos un poquito diferentes que nos transmiten y que nos tratan de enseñar valores o situaciones, dado que el videojuego es una herramienta de divulgación tremenda. Tremenda, porque ya no es como un libro que te explica cosas o una peli que lo ves, sino que encima tú eres el responsable de las acciones, ¿no? Entonces, ese elemento que es la interactividad es lo que diferencia el medio de los videojuegos con respecto al resto de medios. Esa capacidad de ser tú el que realiza las acciones le hace un arma tremenda de divulgación, porque puedes empatizar muchísimo más con lo que estás viendo que simplemente una película, ¿no? Que digamos que es un acto más sedentario, que tú te sientas y recibes el mensaje, ¿no? En cambio, en un videojuego tú experimentas el mensaje. Entonces, eso es una herramienta muy fuerte de divulgación y de traslación de un mensaje, ¿no? Y se ha descubierto eso y se está utilizando, ¿no? Entonces, quiero poneros unos cuantos ejemplos de ese tipo de juegos que son un poco más diferentes, que no son de fútbol, que no son de tiros, tratan de otras cosas, como más de autor, para que veáis que hay vida más allá de estos juegos y que decir, los videojuegos, bueno, los videojuegos son muy interesantes una vez ahondas en ese contenido. Indudablemente estarán las modas y nuestros hijos jugarán a nuestras modas, pero luego también hay otras cosas que se pueden jugar y que pueden ser también, te pueden enseñar valores, ¿no? Entonces, voy a comentaros unos cuantos, dejando para el final el producto que ha comentado Diana, que es Treasure Rangers, el último lanzamiento de nuestro estudio Relevo, que también forma parte un poco de esa parte de los videojuegos, ¿no? De esos juegos que son un poquito más, o que tienen elementos un poquito más divulgativos o que van más allá de la propia diversión en sí misma. Os voy a poner a continuación, os voy a poner vídeos, ¿vale? Trailers, vamos a dinamizar esto, ¿vale? Y después del tráiler, después de que veáis el tráiler, os voy a decir qué narra el juego, ¿vale? O qué elemento está detrás o que nos quiere explicar el juego. Algunos son más obvios, otros serán menos obvios, ¿vale? Pero voy a dejar de hablar, que os estoy metiendo aquí una chapa tremenda. Aunque, bueno, pues espero que aunque parte ya seguro que la sabéis, o juegos que ya conocíais, pues os sea de valor. Y ahora vamos a hacer ese pequeño ejercicio, ¿vale? De ver juegos, trailers, y a partir de luego yo deciros qué hay más allá del juego, ¿vale? Vamos a por el primero, que se llama el juego This War of Mine. Esta guerra mía o la guerra en mí, ¿vale? Vamos a verlo. For soldiers, war is about victory. For us, it was about getting food. A kiedy przyjdzie także po mnie, I lived through hell with these people. We were a group. We would do anything to stay alive. I will never forget those days. Things you see in war stay with you forever. A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zawełnać w ręki głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przede mnie dni na przestrzał,
Vale, This War of Mine es un juego que trata la guerra, como el Call of Duty que hemos visto, ¿no? Pero desde otro punto de vista, desde los civiles, el drama de los civiles que quedan o que están en territorio de guerra y tienen que sobrevivir y tienen que lidiar con ayudarse, obtener alimento, etcétera, ¿vale? Vamos a seguir. Otro videojuego. Esto va a ser ágil para terminar rápido, pero para que veáis, ¿no? Aquí se plasma un drama diferente en el cual pues aprendes y entiendes cosas que tal vez pues no lo tienes en cuenta o no lo tienes en mente hasta que lo experimentas en primera persona. Vamos a seguir con otro tráiler de otro videojuego, ¿vale? Y en este caso se llama Concrete Genie. A ver qué os parece. Esto es Concrete Genie y es un juego que habla sobre o trata, su trasfondo es el bullying. Es un chico que vive en una ciudad y bueno, pues sus compañeros de colegio se meten con él y la forma que tiene de poder avanzar en la historia y en su vida y en sus, digamos, en sus problemas, etcétera, es a través de unos monstruos que él es capaz de dibujar en las paredes y que le ayudan a poco a sobrellevar y más adelante a enfrentarse a los conflictos. Siguiente tráiler. Ya digo que aquí vamos rápido. Luego en las preguntas comentamos, ¿vale? Porque yo creo que así lo hacemos más dinámico. Papers, please. Papers, please. Papeles, por favor.
Bueno, aquí tenéis Papers, Please, en el que te pones en la piel de un agente fronterizo en una república, en un país, y tienes que decidir quién pasa y quién no pasa en base a los diálogos que te dicen, los papeles que te presentan y saber si son gente que puede pasar o no. De eso depende tu sueldo, tu salario, para lo que va a comer tu familia o no, si haces el trabajo bien o no. Y, lógicamente, trata el tema de la inmigración. Sigo y vamos como motos con otro producto. ¿Veis qué juegos tan distintos, este es muy interesante también. Se llama That Dragon Cancer. Vamos a verlo. Farmer Bill plays building blocks with the cows. Farmer Bill races the horse and Farmer Bill wins. My shoes were untied. What does Joel love? Wawa. In cups, bathtubs, and the warm, wet tongues and the cool fur of Das. And maybe the sweet mois of daily affection. Do you know how they celebrate off-treatment day, like when kids are done with their treatments? I guess maybe you don't because you're not in the clinic as much as I am, but on someone's last day, they always bring them a cake and they sing Happy Off Therapy Day to you. I'm sorry, guys. It's not good. Basically, he thinks we should move forward with the radiation, and it kind of freaks me out, but it could be another miracle. There's a story in the Bible where Jesus and his disciples are on a boat. And a furious storm hits the sea, and everyone thinks they're gonna die. And where do you think Jesus is? He's asleep in the back of the boat. Bouncing around. Do you like that? Oh, I love your giggle. Bueno, That Dragon Cancer, que es un producto muy, muy, muy emotivo, en el que los padres de un niño que murió de cáncer, desarrolladores de videojuegos, crearon este juego como homenaje a todo esto y para plasmar sus sentimientos y que puedan ser de alguna forma interpretados y entendidos por los demás. Vamos a ver otro producto más. En este caso se llama Masira.
Además, Siria es un juego en el cual hay que tratar es una niña y tienes un viaje muy largo porque has sido separado de tus padres y solo tienes a tu abuela. Y parte de Siria, del drama migratorio en Siria y cómo tienes que desplazarte y tratar de llegar a un sitio seguro hasta llegar a un campo de refugiados en compañía de tu abuela, con las dificultades de ser una menor de edad con una persona además anciana, ¿vale? Solo 2 más. Vamos ahora con Inner Ashes. Me llamo Henry Hughes. Era guarda forestal. Me sigue resultando extraño decir esto en voz alta, sobre todo sin nadie en casa que me escuche. Aún así me obligo a hacerlo cada día para poner en orden mis pensamientos y para no olvidar, supongo. Hoy he recibido una carta suya, de Enid, de mi hija. Es la primera vez que tengo noticias de ella desde hace años. No sé ni cómo reaccionar. ¿La reconocería si la viera ahora? Quiero pensar que sí, pero ya me cuesta decir qué puedo hacer y qué no. Intento hacer caso a su mensaje y acordarme de los buenos momentos que pasamos juntos, como si fuera tan fácil hacer memoria. Cada vez que lo intento, mi mente me devuelve imágenes confusas, pero he de lograrlo. La encontraré en mis recuerdos, mientras duren. PlayStation. Bueno, Inner Ashes es un producto que trata el tema del Alzheimer, de cómo el protagonista, digamos, esta persona trata de recuperar o de recomponer una serie de recuerdos que se le van desvaneciendo poco a poco y que te van demostrando eso, ¿no? La dificultad de no saber qué ha ocurrido hace relativamente poco y te hace vivir esa angustia, ¿no? Y ahora vamos a hablar de Treasure Rangers, que es el producto que ha comentado Diana, que es un juego el último juego que hemos desarrollado en relevo. Treasure Rangers es un producto que además se lanzó en 2019 y que gracias a él hemos recibido pues bastante notoriedad internacional con ello. Tanto que este año he sido incluido en la lista del website Game Industry, que es la web más prestigiosa de la industria del videojuego, dentro de las 100 personas del mundo de la industria del videojuego que está intentando hacer esta industria un mundo mejor. Yo estoy agradecidísimo por estar en esa lista. No sé si lo merezco o no, porque hay muchísima gente que podría tener ese honor, pero bueno, es importante, no sé si para mí, sobre todo porque es un producto muy personal y quisiera enseñarlo súper rápidamente y poner un tráiler, porque ya sé que vamos justos, a ver qué os parece este producto, ¿no? Bueno, estos son juegos que hemos desarrollado desde el estudio, ¿no? Pero lo importante aquí es Treasure Rangers. Queríamos desarrollar un juego de aventura donde un equipo de chicos y chicas, de chavales, pues viviesen unas aventuras en su vecindario, ¿no? Un poco al estilo de los Goonies que estamos poniendo aquí, ¿no? Bueno, los Goonies, no sé si la conoceréis, es mítica. Stranger Things, más actual, y la película Super 8, que van un poco en esa línea, ¿no? De pandilla o de cuadrilla que van a vivir fantásticas aventuras, ¿no? Eso es un poco los Treasure Rangers. Ocurre que en su barrio, en su barriada, empiezan a aparecer cosas muy extrañas, ¿no? Agujeros de pronto en el suelo que amenazan con hacer que se venga abajo todo el barrio, ¿no? Y el hecho es que cuando entran bajo, se meten en esos agujeros, descubren que hay un sistema de cuevas tremendo abajo con unos monstruitos ahí y tal, que son los que están creando todo esto, ¿no? Y también cuando bajan a ese subsuelo, se dan cuenta de que obtienen poderes, ¿no? Y las habilidades de cada uno de los personajes se ven potenciados como si fuesen superhéroes, digamos, ¿no? Y obtienen, pues eso, diferentes habilidades. De forma que los 4 personajes que forman parte de los Treasure Rangers, 2 chicas y 2 chicos, tienen que utilizar
en base a trabajo de equipo, las habilidades de todos y tener en cuenta las dificultades de todos para poder progresar e ir saliendo de las diferentes cuevas del juego, ¿vale? Los personajes son los siguientes. Es Lucy, que es una chica, es la líder del equipo, es majísima, pero a veces un poco borde, y le gusta mucho la ciencia y la geología. Y entonces cuando accede a las cuevas debajo de su barrio, donde están todos los misterios, obtiene el poder de las rocas, ¿no? Entonces es la única que es capaz de arrastrar pesos muy, muy fuertes en las cuevas para arrastrar objetos pesados. Y también puede convertir en piedra a diferentes personajes, a sus amigos, para que accionen botones y que puedan resolver diferentes puzzles para poder salir de las cuevas, ¿vale? Esa es Lucy, nuestra líder. Luego está Eric, que es un chico que le gusta mucho la naturaleza y que obtiene en la aventura el poder de las plantas, ¿no? Entonces es capaz de deslizarse muy rápido como una especie de ola, como surfero, pero de hojas. Y luego es el único que puede bucear. El resto puede nadar, pero no pueden bucear. Entonces, Eric puede encontrar diferentes botones o elementos para accionar debajo del agua, que los demás no pueden, ¿vale? Luego está Roxy, nuestra chica rockera, que cuando baja a las cuevas obtiene el poder del rock and roll, le aparece una guitarra a su espalda de luz y es capaz de saltar con ella, pues tocando la guitarra, toca la guitarra y salta más alto que los demás, ¿no? Y luego, aparte, pues puede tocarla para realizar diferentes funciones, como, por ejemplo, atontar a algunos enemigos para luego, después, que sea más fácil ganarles, ¿no? Y luego está Randy. Randy es el cuarto personaje de los 3 Rangers, de este grupo de amigos, que es un niño, pues eso, que le gustan mucho los puzzles, le gusta mucho jugar a videojuegos, le gusta saltar en las colchonetas y, además, es un niño con autismo. Gracias al personaje de Randy, es que este juego es un poquito más distinto, ¿vale? No solo tuvimos el apoyo de la Diputación de Vizcaya en la creación del juego, sino que entró dentro del programa de PlayStation oficial, teniendo su apoyo tanto de PlayStation como de su sección Compromiso PlayStation, de ayuda a elementos sociales. Y el juego está respaldado por la Confederación Autismo España, que, bueno, algunos de vosotros y vosotras la conocerán, que es una confederación que aglutina a más de 70 asociaciones en todo el estado. ¿Y qué hace Randy? Pues Randy es el que más salta, porque salta muy alto cuando rebota con sus botas mágicas sobre las setas que tienen luz y tal, que se encuentran por las cuevas. Y lo más importante es el personaje que tiene la mayor capacidad de memoria y de orientación espacial. Entonces, en muchas ocasiones, en las cuevas, hay diferentes símbolos, como unas runas, ¿no? Como ese 3 que vemos ahí de luz, que Randy es el único que es capaz de recordarlas y de memorizarlas. Entonces, hay que conseguir todas ellas para después abrir puertas con esos símbolos, ¿no? Cosa que sin Randy sería imposible. Con lo cual, él es necesario, al igual que todos, porque si, por ejemplo, hay un pasadizo bajo el agua, únicamente Eric es el que puede pasar y después dar algún botón para abrir el paso a los demás, pero la propiedad que tiene más, o la habilidad más potente de Randy en este caso, es la memoria y la orientación. Tiene también sus plus, pero también tiene sus contras. Por ejemplo, cuando se encuentra una habitación llena de malos, con un montón de ruido y con mucho jaleo, Randy se acerca a la estancia, pero no puede entrar porque le molesta, tiene demasiados estímulos y no es capaz se anula, ¿no? Entonces llega un momento en que es como si fuese una pared invisible y no puede entrar. Entonces, con el resto de personajes hay que tratar de entrar para liberar la estancia, y con Roxy tocar la guitarra para eliminar el sonido y de esa forma para que Randy pueda progresar, ¿no? Y que no se quede ahí atascado. Igualmente, también en las cuevas, Randy se puede encontrar pues diferentes elementos como estas maripositas de luz, que se queda embelesado mirándolas, ¿no? Le encantan, se queda como loco, ¿no? Entonces, digamos que pierde el foco, ¿no? Se queda ahí mirándolas. Y hay que acercarse con el personaje, con Eric, que es el chico de la naturaleza, para pasar rápido con las hojas, derrapando y que las pueda espantar y que Randy pueda otra vez recuperar el foco y seguir adelante en la aventura, ¿no? Entonces, de esa forma, todos los personajes son útiles y todos forman parte de la aventura por igual,
en lo que resulta un producto totalmente, en este aspecto, inclusivo, ¿no? Aquí el objetivo no es hablar sobre el autismo. El autismo, sabéis que tiene un montón de cuadros y de diagnósticos diferentes y es muy complejo hacer una cosa así, sino que es un juego de entretenimiento normal para todo el mundo, para chavalas y chavales que quieren jugar a un juego de acción divertido y tal, únicamente que uno de los personajes y uno de los elementos jugables del juego, y que es indispensable, al igual que todos, es Randy, y es un personaje que tiene autismo, ¿no? Eso es lo que es Treasure Rangers. Y para acabar, os voy a poner el tráiler para que veáis en movimiento este Treasure Rangers, que es otro de esos juegos diferentes de lo que hemos hablado. Y a partir de aquí, pues ya os cedo la guitarra a ti, o sea, a todos vosotros, a Diana, etcétera, ¿no? Pero yo creo que os voy a dejar para acabar con este tráiler de nuestro Treasure Rangers. Allá va. Y hasta aquí, yo creo que mi ponencia de esta tarde. Gracias y os agradezco que me hayáis aguantado una chapa tan larga, pero yo creo que espero, al menos, haberos dado una visión del mundo de los videojuegos un poquito más cercana, más normalizada, y luego después, pues, enseñaros esos documentales o cine de autor de los videojuegos para que entendáis los juegos en un conjunto un poquito más amplio y no tan estereotipado. Bueno, pues John, muchas gracias. Bueno, creo que te has gestionado muy bien el tiempo. Tenemos todavía 15 minutos. Me he pasado un poquito. Estate tranquilo. Bueno, no tengo prisa, tampoco tengo prisa. Bueno, yo tengo aquí ya algunas cuestiones que trasladarte que me han ido llegando, bien porque las personas han trasladado sus inquietudes y preguntas en el propio chat, bien porque me han llegado algunas por mi WhatsApp de manera más personal. Entonces, bueno, vamos a ir entonces gestionando las inquietudes, las preguntas y las dudas. Yo las he ido clasificando un poquito desde las más concretas, es decir, hay preguntas que, bueno, por ejemplo, nos dice Mayra, el juego This World of Mine, ¿a partir de qué edad es? Ay, yo diría que es un juego, le voy ahora a tiempo real a chequear, yo diría que es un juego de contenido explícito, o sea, yo diría que es un juego ya para una persona de 18 años en adelante, porque si se ven muertes, o sea, es muy representativo porque habéis visto que es como muy plano, ¿no? Parece como un diorama, se ve como lateral, no es algo como tan realista, pero sí es cierto que hay escenas con sangre, etcétera, con lo cual yo diría que es un claro PEGI 18. Y aparte, para entender también el mensaje que trasciende el juego, pues yo lo veo adecuado ya para una persona adulta. Aprovecho, y esto es una pregunta que tengo yo para lanzarte, en fin, todos entendemos que es cuando tú en varias ocasiones, ¿no?, has ido comentando el rating de edad es de PEGI 12, de PEGI tal. Bueno, todos entendemos que es la edad a partir de la cual se aconseja que sea visto, jugado ese videojuego. Eso es. PEGI en realidad es una asociación de diferentes elementos, de psicólogos, etcétera, a nivel europeo. Es la Pan-European Game Information, que es la entidad que se encarga de definir la edad adecuada en los contenidos de los productos. Nosotros, por ejemplo, como creadores de juegos, te exigen, una vez antes de lanzar el producto, tú enviarles contenidos, vídeos del juego, el propio juego. Hay que rellenar una serie de formularios en donde te preguntan exactamente, pues,
cómo de explícito es en diferentes aspectos. Y es, como digo, el organismo a nivel Europa que define esas cosas. Luego, en Estados Unidos es el SRB, en Japón es el CERO, hay otras entidades, digamos, ¿no? Pero la que nos interesa a nosotros en nuestro mercado se denomina PEGI. Y efectivamente, PEGI 3 es un producto de 3 años en adelante, PEGI 7 de 7 años en adelante, etcétera. Vale. Sí, de hecho era la siguiente cuestión que también te iba a plantear. Es decir, ¿quiénes en realidad era la curiosidad para saber qué perfiles de expertos eran los que identificaban las edades? Bueno, lo acabas de explicar, psicólogos, pedagogos, entiendo, expertos que pueden identificar los contenidos y clasificarlos en función del impacto real que pueden tener en el estadio evolutivo de cada niño o niña. Eso es, por una parte son expertos en videojuegos, por otra parte son educadores y psicólogos y luego después pues digamos que se contemplan varias cosas, ¿no? Incluso ya a día de hoy no solo el contenido, porque a día de hoy los videojuegos tienen muchos más elementos, ¿no? Porque tú, por ejemplo, un juego tiene un contenido concreto, pero luego después, por ejemplo, si tiene funciones de jugar online, es decir, de jugar con más gente fuera del juego, puede tener unas clasificaciones extraordinarias. Es decir, si, por ejemplo, el juego tiene chat de voz, es decir, yo puedo jugar con gente y hablar con ellos a través de mi micrófono, tienen que decirme que eso puede ocurrir. O sea, que pueden utilizar lenguaje soez, por ejemplo, a favor de mí. Y eso PEGI lo especifica también en su rating, que igual te pone PEGI 12, pero te añade con juego online posibilidad de... O sea, que luego tiene sus diferentes añadidos, ¿eh? Entonces, son diferentes grupos de expertos que analizan y en base a eso te adjudican una rating, una clasificación de edad para tu producto. Y si no, no puedes salir al mercado. Muy bien. Bueno, pues Mayra, entonces rectificamos. This War of Mine es un juego con un PEGI de 12. Por tanto, significa que niños y niñas mayores de 12 años podrán jugar a este videojuego. ¿Correcto, John? Aunque, como siempre, Diana, recomiendo el juego acompañado, sobre todo en este tipo de productos, igual más donde es necesario un poco ese acompañar para que se entienda realmente el juego, porque aunque sea un PEGI 12, como digo, es un juego muy, muy sesudo, ¿no? Tal vez. Entonces, hay veces también que se diferencia, o que la gente no diferencia el rating de edad con respecto a usuarios que pueden jugar al juego. Me explico. Hay juegos que tienen un rating de edad 3, PEGI 3, es decir, que el contenido que se ve en pantalla es adecuado para un niño de 3 años, pero luego resulta que es un juego muy difícil y que tiene mucho texto y que, en realidad, para que alguien lo disfrute tiene que tener por lo menos 8 o 10 años. Lo que es el rating es el contenido audiovisual del producto, lo que a ti te puede dañar de alguna forma o tal. No es tampoco la idoneidad del producto. Por ejemplo, FIFA, al ser un juego deportivo, es un PEGI 3, porque no tiene contenidos violentos ni nada. No obstante, un niño de 3 años o de 5 años jugar al FIFA es bastante más complejo. Entonces, no debemos igualar PEGI con juego destinado a, sino contenido del juego apto para. ¿No? Que a veces ese pequeño matiz no queda claro. ¿No? Que a veces compras un juego PEGI 3 porque salen muñequitos muy graciosos y no pasa nada, pero luego un niño no lo puede jugar de 5 años o de 6 años porque es muy difícil. Pues eso puede ocurrir. Bueno, pues esta diferencia, este matiz me parece muy importante a la hora de seleccionar los videojuegos que puedan ser de interés, máxime si estamos hablando de hijos o hijas que pueden tener alguna dificultad cognitiva y, por tanto, alguna dificultad de comprensión de determinadas dinámicas implícitas en el videojuego, como en cualquier otro juego, en cualquier caso, ¿no? Entonces, recordamos, John, bueno, pues haciendo un resumen de este apunte que nos acabas de trasladar, que me parece muy importante, una cosa es que nos fijemos en el rating de edad, en el PEGI, y esto nos va a decir la edad apropiada para visionar ese contenido. Exacto. Otra cosa es que la complejidad del juego haga que sea un juego apropiado o no para una determinada edad o para un niño con unas competencias intelectuales determinadas. Exacto. Y entonces ahí viene mi siguiente pregunta, porque podemos chequear que el contenido es apto, pero ¿hay alguna otra tipo de clasificación de los videojuegos que nos permita saber si es un juego de una complejidad alta, media, baja? No, ¿O eso no está desarrollado? No, ahí en todo caso se podría, revisar Google
todos los juegos que salen, digamos que tienen sus reviews que llaman o descripciones, pues como quien va a ver una película y antes se ve la sinopsis, ¿no? Y ahí puede chequear ya exactamente la idoneidad. Sí es cierto que hay mensajes en las cajas de los juegos que, por ejemplo, sí te avisan de el juego requiere de capacidad lectora para ser disfrutado, por ejemplo. Entonces, aunque sea un PEGI 3, si el texto es necesario, es decir, las instrucciones que te dan en el juego no tienen audio, digamos, no están dobladas y tienen requerimiento de leer, ya sabes que un niño de 3 años no va a poder jugar a ese juego. Está claro. Entonces, sí que esas indicaciones existen en cuanto a necesidad de capacidad lectora, pero no se llega más allá, no te matizan la dificultad. Bueno, estos dos, efectivamente, John, estos dos criterios yo creo que son la clave para acertar con el videojuego apropiado, si es que, bueno, pues queremos utilizar este recurso para, bueno, pues un regalo, para el cumpleaños, para los próximos olencheros, lo que fuere. Bueno, y en este sentido te hago la siguiente pregunta, esta me llega por WhatsApp. Verás, John, imaginemos que un aita o un ama quiere jugar con su hijo o su hija juntos en un videojuego en la misma pantalla. ¿De acuerdo? Este es el matiz. Entonces, la pregunta es, ¿qué juegos nos recomiendas con esta condición, que cumplan esta característica y que tampoco sea muy complejo? Porque el aita en cuestión nos dice que no maneja bien los mandos. Bueno, todo es ponerse. Bueno, hay juegos que son muy divertidos y que se pueden jugar a 2 jugadores en una sola pantalla. Es cierto que ahora con los juegos online eso se está perdiendo un poco, ese multiplayer local, lo que se jugaba antes cuando se jugaba a dobles, jugabas codo con codo, ¿no? Con tu hermano o con lo que sea y al final tenías la gresca asegurada en casa, ¿no? Ahora ya eso se ha separado un poco, ¿no? Pero no obstante sí hay muchos juegos multijugador local. Hombre, yo te puedo recomendar, depende de la edad del niño o de la niña, ¿no? Pero, por ejemplo, juegos de carreras como Mario Kart, por ejemplo, que son juegos muy blancos y a la par súper divertidos, donde, pues bueno, vas corriendo, te chocas, pero en realidad te estás lanzando conchas de tortuga, ¿no? Es como muy cartoon, ¿no? Es como cuando Mortadelo se cae de un edificio y baja y está igual, ¿no? No pasa nada, o explota, se pone negro y no pasa nada, ¿no? Entonces, y eso sí que son juegos a pantalla partida, donde en una sola pantalla se pueden poner varios jugadores y jugar, por poner un ejemplo. Y es un juego súper divertido, el Mario Kart, desde hace muchos años, ¿no? Como ese hay muchos, ha salido un juego muy bonito, que, joder, cago en la mar. Igual podría poner el tráiler si hay tiempo, que es para jugar 2 juntos. Es muy curioso, muy curioso. Y se trata para... A ver, puede jugar cualquiera, pero lo han centrado como para jugar en pareja. O sea, tu pareja, digamos, ¿no? Y es como resuelves problemas entre 2, solo se puede jugar entre 2, y como juntos es como se solucionan los problemas. Si no te importa, os voy a poner, porque es otro de esos juegos raros, y que bueno, que es muy, muy, muy divertido jugar, es muy reciente, y os lo voy a poner. Se llama It Takes Two, y lo voy a poner en la plataforma, y así lo veis, otra posibilidad de juego para jugar a 2 personas, como digo, que es precioso y el concepto es muy, 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 muy bueno. Estoy en 3, 2, 1. This is the story of a magical kingdom, one of wizards and warriors. It's an epic tale set upon the high seas, an odyssey through time and space. Pew, 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 pew. It's also a bit of a winter wonderland bobsled sort of thing, you know? Oh, wait a minute. Did I mention the big explosion? Hold it right there. Look at these dolls. Almost forgot they used to be humans. Ay, ay, ay. Do you want to know what this story is really about? Huh? This is the story of Cody and Meg. Why'd you look like a blob of clay? Wanna change back? Then you need to fix your relationship. One can have a dream, baby. Two can make a dream. So this is a story of passion. I think I'm gonna throw up. Oh, you're a doll, Cody. You've nothing to throw up. Told you. It takes two.
baby. This is a story of attraction. Do you feel it? Ha, ha, ha! I feel stuck. It was a spell, I am telling you. If it is a spell, how do we break it? Okay, I got this. Give me some space, I need to think. This is a story of collaboration. How comes you get all the cool gadgets? Because I'm cooler than you, Cody. Me and you. Just take two. Yeah, it takes two, baby. It takes two, baby. Just me and you. Yeah. What are you doing? You're not feeling it? No. Okay. You're entitled to your own opinion. Bueno, este es otro ejemplo de ese juego raro para jugar a dobles, donde una pareja de pronto se despiertan convertidos en juguetes y deben solucionar sus problemas en su relación trabajando en equipo. Este es un juego muy interesante que es también uno de esos juegos distintos. Y Takes Two está muy bien, ¿no? Y por aquí están comentando en el chat el juego de Oliver y Benji. Sí, también sí. está muy bien para jugar a dobles. Yo lo tengo también porque yo soy de la época de Oliver y Benji. Y cuando salió también lo jugué. Pues es otro juego de fútbol, pero un poco más de dibujos animados. Y bueno, que también está muy bien para jugar a dobles. Bueno, tenemos algunos románticos. Alguien también ha recordado al juego de Mario Bros. Bueno, claro. Los juegos de Mario, los New Super Mario Bros., Mario Bros. U, y también están disponibles en la Nintendo Switch, que por ahí también he leído que alguien tiene la consola de Nintendo Switch. Son también juegos que se pueden jugar a varios jugadores en una sola pantalla y son también pues muy blancos de contenido y súper divertidos. Y en algunos niveles bastante difíciles, ¿eh? Está guay. Bueno, John, que se me acumulan las preguntas. Perdona. Venga, vamos allá. Roberto de la Iglesia nos hace una pregunta muy concreta y es la siguiente. ¿El juego Treasure Rangers solo va a ser para Play 4? Sí, es un juego que funciona en PlayStation 4 y PlayStation 5, la nueva también. No obstante, con la colaboración de PlayStation y la ayuda financiera que nos hicieron para poder desarrollar el producto, etcétera, una de las condiciones era la exclusividad. Entonces, es un producto desarrollado con PlayStation de la mano. Y es cierto que no existe una versión de PC ni para otras consolas. Bueno, entonces, pues solo es disponible para los usuarios de PlayStation. Pues nada, Roberto, queda clara la respuesta a tu pregunta. Bueno, Javier Oña nos pregunta lo siguiente. ¿Te has planteado, John, alguna vez hacer un juego en el que intervengan personas con discapacidad intelectual y que eso pues dé pie a también poner en valor cuestiones pues como la inclusión, la aceptación, la participación en una sociedad que, bueno, pues que ciertamente es tan competitiva, ¿no? Sí, pues sí es cierto que al final, pues bueno, no cada uno, entre comillas, barre para su casa, ¿no? Y al final, pues sí que tenía yo mucha inquietud en algo que yo tenía en mi familia, ¿no? Que es mi hijo Iker, pues que es un niño no verbal y con problemas de procesamiento sensorial, ¿no? No obstante, sí he estado dando vueltas a cosas, estuve supervisando un producto o conocía un producto, estaba en el mismo programa de un producto que estaba destinado también a personas con parálisis cerebral, en el que podían mover los objetos mediante una cámara y el movimiento de sus ojos. Sí he estado con gente, con Jazz, una chica con la que he trabajado, desarrollando también juegos. De hecho, ha formado parte del desarrollo de Treasure Rangers, muy interesada en hacer un juego sobre el TOC, que bueno, también le estuve echando una mano en ese sentido, en qué posibles ideas podrían salir, ¿no? Hay un montón de opciones. Sí, bien es cierto que un juego de estas características es complicado, porque al final el desarrollo de videojuegos es algo que conlleva mucho esfuerzo de recursos, tanto humanos como económicos, como lo que fuera, ¿no? Y este tipo de juegos en concreto no son juegos muy masivos, no son juegos que luego vayan a generar un retorno que de alguna manera pueda cubrir el desarrollo o muy justo, ¿no? Entonces, digamos que son productos que forman parte de
de mucho riesgo a la hora de desarrollar. Ya. Es por ese motivo por el que siempre se trata de añadir al proyecto, sumar al proyecto pues una asociación, una fundación, una plataforma como PlayStation que digan, bueno, pues dentro de lo que es mi capacidad de recursos para RSC o para eso, para temas sociales de la compañía, en el cual tenemos un presupuesto, pues añadimos tu producto y hacemos que anulemos ese riesgo, ¿no? Que aunque no vayáis a vender por todos los lados, pero por lo menos que no perdáis en este desarrollo y tratar de captar ese tipo de capital, ¿no? Porque como empresa ir a pecho descubierto en un producto de este tipo es muy difícil, porque a día de hoy, pues eso, se buscan más los FIFAs y los duties, ¿no? Que es un poco lo que he querido comentar antes. Entonces, sí está bien tener esas ideas, pero es más complejo. Claro, yo, por ejemplo, en el tema del autismo, aparte de tenerlo en casa, pues también conoces asociaciones, ya conoces un poco ese círculo, ¿no? Y era más fácil poco a poco ir urdiendo el hecho de que pueda cristalizar en algo real, ¿no? Entonces, no es por no hacer esas cosas, sino que o este tipo de productos que a mí me parecen muy necesarios, porque al final es como entras a la gente con un juego de entretenimiento súper divertido en el cual normalizas cosas, y yo creo que es la clave, al igual que como en el cine o las series, pero sí es cierto que se convierte en un producto muy de riesgo, porque el jugador de 12 años, 10 años, pues tal vez cuanto más le quieras poner cosas, igual menos quiere. Bueno, hay que esconderlo mucho, como en 3 Rangers, donde únicamente en una frase del juego se dice que el personaje tiene autismo y en una fase avanzada tienes tú que entender que es diferente, etcétera, ¿no? Entonces, es complejo y que apuesten por ello también es complejo, con lo cual, pues sí lo he pensado, pero bueno, siempre pues hay que ir de la mano con un buen partner. Pues sirva este rato compartido para que la cabeza te dé alguna vuelta. Sí. ¿Ah? Sí. Oye, yo voy a aprovechar, de todas las maneras, John, voy a aprovechar también por plantearte algo que yo tengo una inquietud, una duda. Una cosa es que utilicemos o que los desarrolladores tengáis esta sensibilidad para que en el diseño de vuestros juegos incorporéis algunos personajes con características asociadas a la diversidad funcional y además, bueno, eso de pie a poner en valor algunas actitudes, pues como las que hemos mencionado. Y otra pregunta que yo te quiero formular es, ¿existe en el mercado videojuegos adaptados específicos para personas con dificultades de comprensión o con diversidad funcional? ¿Existe un mercado complementario? No, tanto como un mercado complementario, no. Son productos son islas, son cosas muy pequeñas, muy esporádicas. Como digo, sí que conozco este producto, además desarrollado a nivel nacional, Arcade Land, que es un juego que sí está preparado para personas con parálisis cerebral que puedan jugar y disfrutar del producto, pero ya digo que son los menos, porque aún más riesgo todavía de producto, ¿no? O sea, desarrollar una cosa ya, digamos, no para el gran público y que sea divulgativa, por decirlo de alguna forma, o de alguna manera inclusiva o sensibilizadora, sino que, claro, ahí tienes dos escollos. Uno, el público al que vas, pero eso se soluciona con una fundación o con alguien que te dé soporte. Y segundo, que ya no te vale el concepto de, vale, voy a transmitir lo que yo tengo en casa y voy a ver si la gente puede captar ese concepto, ¿no? Para ese tema necesitas asesoramiento de tipo médico, asesoramiento terapéutico, asesoramiento psicológico. O sea, que esté avalado por alguien que te diga, hemos hecho un test, hay que testarlo muy bien. Sí, está claro. Entonces, tiene una serie de complejidades donde ya te tienes que asociar sin ninguna duda con alguna asociación, con gente que sea eminente en ese campo. Claro, no puedo yo decir, voy a hacer un juego porque creo que así va bien, ¿no? Se podría hacer, pero claro, para que realmente sea de valor, pues debe un poco ir en ese sentido, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Relevo hemos desarrollado un producto, hemos desarrollado muchos productos también para clientes y serious games, aunque nos centramos en el tema de entretenimiento, pero trabajamos mucho productos de clientes, y uno de ellos fue para personas mayores, se llama Generaxiva, en el cual, pues bueno, a nosotros, Diputación de Vizcaya, en este caso Acción Social, nos hizo llegar piezas formativas, ejercicios formativos de papel que estaban ya utilizando con personas mayores para temas de memorización, para temas de reflejos, cosas que ellos ya hacían, ¿no? Entonces, nos encargaron el hecho de digitalizar eso, ¿no? De convertirlo en juego. O sea, no convertirlo en un test, sino
darle ese matiz, ese barniz de juego, pero que luego después tenían que supervisarlo efectivamente y tal, ¿no? Y hicimos trabajos para ayudar a las personas mayores en temas de la psicomotricidad fina, temas de memoria y reflejos, tema de cálculo o de memoria, etcétera. Entonces, sí haces cosas, pero claro, tienes que tener detrás ese respaldo para decir, oye, mi producto realmente es de valor y tiene este servicio, en este caso, pues, terapéutico o como lo quieras llamar, ¿no? Entonces, claro, es otro punto más complejo. Bueno, ahí queda también esta posibilidad. Mira, te traslado, John, una pregunta concreta de Igor Echevarría. Igor nos dice, bueno, has mencionado en tu charla, has hecho alusión a ello, pero como nos formula esta pregunta, quizá sea de interés para él, insistir en esta cuestión que él te traslada. Nos dice así, ¿los videojuegos pueden ser adictivos, pueden ser perjudiciales? Bueno, nos cuenta que él, por ejemplo, es una persona que además tiene epilepsia y le han, bueno, no sé si recomendado, no lo dice así, pero sí que es verdad que él hace un control muy exhaustivo del uso de la Play por cuidar su salud. Entonces, bueno, pues hay como dos preguntas, ¿no? Una, vale, ¿en qué medida pueden ser adictivos y en qué medida hay determinadas condiciones de salud pues que podríamos tener en cuenta a la hora de usar videojuegos? Muy bien, Diana. Te voy a contestar primero a la última. Con el tema de la epilepsia, es algo que hace muy bien esta persona, ¿cómo se llama? El que ha hecho la pregunta. Igor. Que hace muy bien Igor en hacer cierto control, porque es cierto que si ya la televisión de por sí para personas fotosensibles o que de alguna manera las luces muy brillantes o reproducidas en flash puede generarles episodios de epilepsia, hay que controlar eso. De hecho, gran multitud de videoconsolas a día de hoy y de juegos, antes de empezar el juego o antes de encender la consola, por ejemplo, en el caso de la PlayStation 5, enciendes la consola y lo primero que te aparece es un mensaje acerca de la epilepsia, donde te avisa que, por favor, si te das cuenta o percibes un ligero mareo, aunque no hayas tenido nunca ningún episodio de epilepsia y tal, detén el juego inmediatamente y acude a tu médico, etcétera, ¿no? Y te recomiendan sesiones cortas de juego, ¿no? Es decir, el mundo del videojuego está muy sensible con el tema de la epilepsia desde hace bastante tiempo porque, bueno, ¿no? Pues porque en realidad estás viendo imágenes que pueden ser muy brillantes o muy flasheantes, ¿no? Y se ha atestado que puede generar ese tipo de episodios, ¿no? Entonces, hace muy bien en controlar sus sesiones de juego, sobre todo si es una persona ya sensible o que ha tenido o puede tener de forma regular ataques de epilepsia, porque no le resta el juego, pero sí que pues, tiene que tener cuidado al respecto y sobre todo sesiones cortas. Y luego con lo que respecta a la adicción, efectivamente el videojuego puede generar adicción, puede generar mucha adicción si se deja sin control. Es como un poco... como todo, ¿no? A ver, bueno, yo no voy a decir que un vino con una buena carne es bueno, ¿no? Pero lo que no es bueno es beberse una botella al día, eso está claro. Pues los videojuegos es un poco igual, ¿no? Además, un videojuego, como digo, es un juego, pero es un juego muy atractivo. Es un juego que te posiciona en un lugar de fantasía, es un juego, te genera premios, porque si vas ganando te premian con imágenes, fuegos artificiales ganado, tal, eso al final también motiva, etcétera, ¿no? Entonces, si no hay un control, pues y además pues depende también de la edad y de la madurez de la persona, porque una persona adulta en videojuegos también puede caer en la adicción si no hace más que jugar, pero bueno, por lo menos tiene más muebles en la cabeza que una niña o un niño pequeño que se centra en los videojuegos y no pararía de jugar videojuegos hasta que no le digas tú que pare, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque sí. Y de hecho hay productos incluso que pueden generar adicción a nivel juego. Porque una cosa es el juego, es decir, la apuesta, o sea, el juego, el riesgo de apuesta de juego, las maquinitas del millón que decíamos antes, pero que ahora hay muchos juegos que también lo avisa el PEGI, o sea, también hay, si los juegos contienen eso, lo avisa el PEGI, en los cuales se han añadido conceptos de gambling, le llaman, que es juego, pero juego de azar, digamos, ¿no? Pues mal traducido, pero bueno. Por ejemplo, el FIFA, que es un juego deportivo en el cual tú juegas al fútbol y puedes jugar con tus amigos y online con otra gente, etcétera, tiene también un punto en el cual tú puedes comprar cromos
además como tal, son sobres de cromos que cuestan dinero, y esos sobres de cromos los abres y te pueden aparecer diferentes jugadores, ¿no? Dependiendo del tipo de sobre de cromos. Eso ya es gambling, ¿no? Se entiende de esa manera. También se les denomina loot boxes o cofres de tesoro, porque hay juegos también de rol en los cuales también son gratuitos, juegas con la gente, pero puedes pagar por sobres, que son cofres, y no sabes lo que hay dentro, que te puede aparecer una espada muy buena, un escudo muy bueno, etcétera, ¿no? Pero eso ya se denomina ya juego, ya es gambling y lleva un rating de edad diferente, donde un menor no puede jugar ese juego si te piden una tarjeta de crédito. Y, o sea, claro, ya llegamos a otro tipo de... Y eso sí que puede generar muchísima adicción, el hecho de que me sale en el siguiente sobre. Me han salido 2 buenos, voy al tercero. Me han salido 2 malos, voy a seguir apostando, ¿no? Eso es muy, muy peligroso. También un videojuego normal puede llegar a la adicción, pero al final, pues bueno, controlándolo un poco tal, pero hay que tener mucho cuidado porque ahora mismo, y en los móviles, pues están también utilizando un montón de recursos de compra porque hay mucho producto gratuito. Antes casi todos los videojuegos eran de pago. Antes me refiero a hace 10 años o 15 años. Entonces tú pagabas el producto y lo tenías completo. Ahora tú en móviles o en tablets te bajas un juego y lo puedes jugar ya mismo. En el mejor de los casos solo tiene anuncios, pero en el peor de los casos te están instando a comprar constantemente. Y eso en una niña o en un niño que está con la tablet, pues en un momento dado igual ejecuta la compra y le gusta, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado también en la supervisión de ese nuevo formato, que es un poco peligroso. Se está intentando cortar, se está intentando bloquear juegos, se está haciendo mucho trabajo desde Europa, desde Estados Unidos no tanto, con el tema del gambling. No hay mucha jurisprudencia sobre ello. Ha habido devoluciones de dinero de compras que han hecho pues de forma compulsiva o sin querer, entre comillas. Bueno, eso es que, claro, el videojuego es una tecnología que se mueve muy rápido y la forma de jugar está cambiando mucho. Hace 10 años atrás o hace 20 años solo jugaban hombres, adultos y en su casa o en recreativos. Luego empezaron las personas mayores y mujeres con la Wii, con las tablets, con los móviles, a añadirse un poco, y a día de hoy estamos a nivel género en paridad y juegan desde niños muy pequeños que tienen una tablet ya delante, que eso antes no ocurría, hasta personas muy mayores que se animan a hacer sudokus, ¿no? Entonces, ahora mismo es tan amplio el espectro de jugador y tanto riesgo también, por otro lado, que bueno, ya sé que habéis tenido también un taller con pantallas amigas donde habréis hablado muy probablemente de todos esos riesgos, ¿no? Entonces, el videojuego, cuando antes era un nicho, un reducto donde estábamos en las salas recreativas en los años 80 y tal, eso ya no existe. El videojuego es mundial, ya es intergeneracional e intergénero y todo, ¿no? Entonces, hay que medir mucho esas cosas porque también están los que quieren sacar la pasta por todos lados y es un peligro, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso yo creo que la clave de todo esto es comprensión, estar con la persona que va a jugar, no dejarle, está con la tablet o está con la consola, entenderlo un poco, formar parte de esa burbuja, de esa vida, porque a veces ese vicio, ¿no? Esa adicción, volviendo a la pregunta, también se genera porque se queda la persona en una burbuja y solo hace eso, ¿no? En cambio, si dentro de esa burbuja hay alguien más, pues la cosa es diferente porque se comparte, se quita, se pone. Bueno, entonces yo creo un poco eso que, por cerrar el círculo, ¿no? De lo que he dicho al principio, no tengamos miedo a los juegos, juguemos con nuestros hijos a los juegos y disfrutemos de ellos porque es muy disfrutable, te puedes echar unas risas y además es otro elemento de compartir como otro juego más. Bueno, yo pues tenía alguna otra curiosidad, pero creo que con este mensaje que nos das ahora, creo que no se puede cerrar mejor la sesión y bueno, y quedarnos con esa idea de los videojuegos son herramientas para jugar en familia, pueden ser una forma muy divertida y muy actual de trabajar valores y de compartirlos con nuestros hijos, hijas y amigos. Así es que, bueno, Jon, pues muchísimas gracias. La verdad es que yo os quiero agradecer a vosotros porque, bueno, primero agradecer a Álvaro, que ha hecho un poco de Celestino en este caso, porque, bueno, pues yo también por la sensibilidad particular que tengo es algo que me gusta, el hecho de poder acercar un poco el videojuego y verlo un poquito diferente, digamos, y que me llamaseis y que pudieseis pensar que mi contenido podía ser de valor para vuestro programa contigo,
A mí también me pareció muy importante y pues contentísimo de cómo me han tratado. También saludar a Mirko y a Laura, que también Laura ha estado en ese urdir de este taller, y a la gente que ha estado también ahí detrás en el chat y participando y escuchándome, pues espero también haberles podido ayudar y les agradezco la presencia. Te seguiremos la pista, John, ¿eh? Y sabremos estaremos al tanto de, no sé, nuevos retos y nuevos trabajos que puedas ir haciendo, y te seguiremos la pista. Bueno, me vas a permitir unos segundos para despedir a las familias ya en la tarde y, bueno, pues como decía, esta es la sesión última del mes de mayo y también, pues realmente la última sesión prevista en el programa contigo, al menos por ahora. Sí que es verdad que nos reservaremos quizá alguna sorpresa para el mes de junio, pero bueno, pues contactaremos con vosotras y con vosotros caso de que nos podamos volver a ver en el mes de junio, que probablemente bueno, pues hagamos ahí una sesión de cierre. De todas las maneras, como siempre, os deseo una semana estupenda. Nos volveremos a ver, aunque no la próxima semana, como digo. Ha sido, la verdad, que muchas semanas compartiendo o el miércoles o el jueves este rato de la tarde y bueno, lo que sí esperamos es que tanto Laura Cabezas, Mirko, Gerolín como yo misma y los ponentes que hemos tenido ocasión de escuchar, pues hayamos conseguido que esta tarde en la semana sea una tarde compartida con otras familias, con personas con discapacidad intelectual, que hayamos aprendido, que hayamos escuchado de temas muy diversos y que hayamos contribuido a estar con vosotros, que ese es el sentido del programa contigo. Lo dicho, nos vamos a ver probablemente en junio. En cualquier caso, os deseo que paséis unas semanas estupendas y recordaros que estamos aquí en Moravide para lo que necesitéis. Un saludo. Saludos. Gracias, John.